Evangelio de hoy. Miércoles 12 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. Y él comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca una señal. Pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación. Y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Los habitantes de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación. Y la condenarán. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El peligro de la incredulidad y la búsqueda de señales. Jesús se encuentra ante una multitud que, a pesar de haber presenciado milagros y haber escuchado su mensaje, sigue pidiendo una señal. Esta insistencia en ver pruebas tangibles revela una fe débil. Una actitud que se resiste a creer sin evidencia sensacionalista. Jesús llama a su generación perversa. No porque busquen a Dios, sino porque lo buscan de la manera equivocada. En nuestra vida, muchas veces actuamos igual. Queremos señales claras de Dios antes de tomar decisiones. Pedimos pruebas de su amor cuando las dificultades nos abruman. Y exigimos milagros para creer. Sin embargo, Dios ya nos ha dado la señal más grande. Jesús mismo. Él es la manifestación del amor de Dios. La palabra encarnada. El milagro viviente. La verdadera fe no se basa en signos extraordinarios, sino en la capacidad de reconocer a Dios en lo ordinario. Aquellos que vivieron en tiempos de Jesús tenían delante de ellos al Hijo de Dios. Y aún así dudaban. ¿Cuántas veces nosotros también ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida diaria? Esperando algo espectacular en lugar de reconocerlo en la Eucaristía. En la palabra. En los pobres. En los acontecimientos cotidianos. Jonás y Nínive, un signo de conversión. Jesús menciona la historia de Jonás, quien fue enviado a la ciudad de Nínive para predicar la conversión. Los ninivitas, aunque paganos, escucharon el mensaje y cambiaron de vida. Jesús se presenta como un signo aún más grande que Jonás. Pero su generación no lo reconoce. Este contraste es una fuerte advertencia. Los ninivitas, que no conocían a Dios, respondieron con humildad y arrepentimiento ante la predicación de un simple profeta. En cambio, la generación de Jesús, que tenía la oportunidad única de escuchar al mismo Hijo de Dios, permanecía incrédula. Nosotros, que hemos recibido la plenitud de la revelación en Cristo, ¿cómo estamos respondiendo? Somos como los ninivitas, abiertos al llamado a la conversión. ¿O como la generación que ignoró a Jesús? Este pasaje nos desafía a preguntarnos si realmente estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestra vida. La reina del sur, la búsqueda de la sabiduría. Jesús también menciona a la reina del sur, quien viajó largas distancias para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Su historia muestra a alguien que reconoce el valor de la sabiduría divina.
Y está dispuesta a hacer grandes esfuerzos por encontrarla. Aquí Jesús nos da otro contraste. Esta reina, que no pertenecía al pueblo de Israel, tuvo la humildad de buscar la verdad. Mientras que muchos de su generación, que tenían al mismo Hijo de Dios entre ellos, no mostraban interés en escucharlo. Hoy en día, podemos caer en la misma actitud. A veces, los que menos conocen de Dios tienen un corazón más dispuesto a recibirlo. Mientras que los que hemos crecido en la fe podemos caer en la rutina y la indiferencia. ¿Cuánto esfuerzo hacemos para buscar la sabiduría de Dios? ¿Nos conformamos con lo superficial? ¿O realmente dedicamos tiempo a conocer a Cristo en profundidad? El juicio, la responsabilidad de haber recibido la verdad. Jesús nos advierte que, en el día del juicio, los ninivitas y la reina del sur se levantarán como testigos contra aquellos que rechazaron su mensaje. Esto nos habla de la gran responsabilidad que implica haber recibido la revelación de Dios. No podemos ser cristianos pasivos. La fe no es solo una serie de creencias, sino una vida transformada. Si hemos escuchado el Evangelio, tenemos la obligación de vivirlo y anunciarlo. No podemos ser indiferentes a la llamada de Dios a la conversión y al compromiso con su reino. La señal suprema, Cristo resucitado. Jesús no niega la importancia de los signos, pero señala que el mayor de todos será su propia muerte y resurrección. Así como Jonás pasó 3 días en el vientre del gran pez antes de ser liberado, Jesús pasará 3 días en el sepulcro antes de resucitar. La resurrección es la señal definitiva, la prueba del poder y el amor de Dios. Sin embargo, incluso ante este gran milagro, muchos seguirán sin creer. Esto nos muestra que la fe no depende de señales externas, sino de la disposición del corazón. Si no creemos en la resurrección de Cristo y en su presencia viva en la Iglesia, ninguna otra señal será suficiente para convencernos. Nuestra fe debe apoyarse en la confianza en Dios y en la apertura a su gracia. El llamado a la conversión personal. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos ante una oportunidad de conversión. Este Evangelio nos confronta con nuestra propia actitud ante la fe. ¿Estamos esperando pruebas extraordinarias para comprometernos con Dios? ¿Nos abrimos a su llamado con la humildad de los ninivitas? Jesús nos recuerda que la salvación no depende de ver milagros, sino de acoger su mensaje y responder con un corazón sincero. No basta con conocer a Cristo. Es necesario seguirlo y dejarse transformar por su amor. El peligro de la indiferencia espiritual. Uno de los mayores riesgos que enfrentamos como creyentes es la indiferencia espiritual. Jesús reprocha a su generación por buscar señales, mientras ignora la mayor de todas: su propia presencia. Esto nos recuerda que no basta con conocer la verdad. Es necesario responder con el corazón abierto y con obras concretas. Hoy en día, la indiferencia hacia Dios se manifiesta de muchas formas. Podemos estar inmersos en la rutina, ocupados en nuestras preocupaciones diarias, sin prestar atención a la voz de Dios, que nos llama. Podemos asistir a la iglesia, escuchar la palabra y participar en los sacramentos. Pero si nuestro corazón no se abre a la conversión, corremos el riesgo de convertirnos en una generación que ignora la mayor señal de todas:
El amor y la misericordia de Dios. La indiferencia es peligrosa porque nos hace sordos a la voz de Dios. Jesús nos advierte que aquellos que menos esperábamos, como los ninivitas o la reina del sur, estarán en el juicio como testigos de que sí es posible creer, cambiar y buscar a Dios. No podemos darnos el lujo de vivir en la fe como espectadores pasivos. Es necesario responder con entrega y compromiso. El juicio, no habrá excusas. Jesús menciona que en el juicio final, los ninivitas y la reina del sur condenarán a su generación. Esta afirmación es fuerte, porque nos dice que no habrá excusas. A veces pensamos que tenemos más tiempo, que luego nos tomaremos en serio la fe, que en el futuro haremos un cambio. Pero la vida pasa, y el tiempo de la conversión es ahora. El hecho de que Jesús mencione a los ninivitas y a la reina del sur nos enseña que el juicio no se basará en lo que sabemos, sino en cómo hemos respondido a la verdad. Aquellos que, con menos conocimientos, tuvieron un corazón abierto a Dios serán testigos contra quienes, con todas las oportunidades, decidieron no creer. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo estamos respondiendo a la invitación de Dios en nuestra vida? No podemos asumir que nuestra salvación está asegurada solo porque conocemos el Evangelio. Es necesario vivirlo con autenticidad, con amor y con entrega. Cristo, la verdadera sabiduría. Jesús compara su enseñanza con la sabiduría de Salomón. La reina del sur viajó largas distancias solo para escuchar a Salomón. Y sin embargo, la gente que tenía a Jesús frente a ellos no lo valoraba. Esto nos muestra que Cristo es la fuente de la verdadera sabiduría, superior a cualquier conocimiento humano. Hoy, en un mundo lleno de información y distracciones, podemos caer en la trampa de buscar respuestas en todos lados, menos en Cristo. Hay muchas filosofías, ideologías y corrientes de pensamiento que intentan ofrecer sentido a la vida. Pero solo en Cristo encontramos la verdad plena. Buscar a Cristo significa no conformarse con un conocimiento superficial de la fe. Significa estudiar su palabra, meditarla, profundizar en la enseñanza de la Iglesia y, sobre todo, ponerla en práctica. La reina del sur hizo todo lo posible por buscar la sabiduría de Salomón. Nosotros, que tenemos acceso directo a la palabra de Dios, ¿qué esfuerzo hacemos por conocer y vivir la verdad? La conversión es un acto de humildad. Uno de los mayores obstáculos para reconocer a Dios es el orgullo. La generación de Jesús no quiso aceptar su mensaje, porque implicaba reconocer que necesitaban cambiar. Lo mismo sucede hoy. La conversión requiere humildad. La capacidad de reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos la misericordia de Dios. La conversión no es solo para quienes han llevado una vida alejada de Dios, sino para todos. Cada día es una oportunidad para crecer en santidad, para revisar nuestras actitudes, para corregir nuestros errores y para abrirnos más al amor de Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir en plenitud la vida cristiana, buscando la voluntad de Dios en todo momento. La humildad nos permite acoger la palabra de Dios con un corazón sincero. Nos ayuda a reconocer nuestras debilidades
pero también la grandeza del amor de Dios, que siempre está dispuesto a acogernos y transformarnos. La fe es una respuesta activa. Jesús nos llama a vivir la fe de manera activa. No basta con decir que creemos. Es necesario que nuestra vida refleje nuestra fe. Los ninivitas mostraron su conversión con hechos concretos. Ayunaron, se vistieron de cilicio y cambiaron su conducta. La reina del sur viajó una gran distancia para buscar la verdad. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos para demostrar nuestra fe? No se trata solo de asistir a misa los domingos o de hacer algunas oraciones diarias. La fe debe manifestarse en nuestras acciones, en nuestra forma de tratar a los demás, en la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida y en nuestro compromiso con el Evangelio. Si realmente creemos en Cristo, nuestra vida debe ser un reflejo de esa fe. No podemos quedarnos solo con palabras. Necesitamos obras, amor, entrega y testimonio. La señal más grande, el amor de Dios. Dios nos ha dado la mayor señal de todas. Su amor incondicional. La encarnación de Cristo. Su vida. Su muerte. Y su resurrección. Son el mayor milagro que podemos recibir. No hay necesidad de buscar más señales. Solo necesitamos abrir los ojos a lo que ya hemos recibido. El problema no es la falta de señales, sino nuestra falta de fe para reconocerlas. Cada día, Dios nos habla a través de su palabra, de los sacramentos, de las personas que nos rodean, de las situaciones que vivimos. Si no somos capaces de ver a Dios en nuestra vida, no es porque Él esté ausente, sino porque nuestro corazón está cerrado. Por eso, este Evangelio nos invita a renovar nuestra mirada, a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, a confiar en su amor y a responder con generosidad a su llamado. Hoy es el día de abrir el corazón. Jesús nos deja un mensaje claro. No podemos esperar señales extraordinarias para creer. La mayor señal ya nos ha sido dada. Y se encuentra en la vida, muerte y resurrección de Cristo. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla. Hoy es el momento de la conversión. Hoy es el día de responder a la llamada de Dios. Con un corazón sincero y humilde. Pidamos la gracia de no ser como la generación incrédula, que pedía señales pero no reconocía la presencia de Dios. Que nuestra vida sea una respuesta de amor y fe. Una vida que refleje la luz de Cristo al mundo.